Muy buenos días, Dios los bendiga a todos. Bueno, hoy vamos a tener una consideración acerca de la palabra de Dios, que le puse como título Paz y gozo en el Señor, basada en Filipenses capítulo 4. En primer lugar, doy gracias a Dios por este día y por esta posibilidad de estar aquí. Gracias a los pastores de la iglesia que me dieron la posibilidad de poder estar hablando, y a ustedes especialmente que vinieron hoy y van a estar escuchando y recibiendo palabra de Dios. Yo creo que hoy Dios nos va a estar hablando, ya me estuvo hablando a mí en estos días previos y lo va a hacer con ustedes. Quizás cuando sabía que tenía una posibilidad de hablar, hubiera elegido a lo mejor alguna profecía, algo profundo del Antiguo Testamento, algo que pudiera estar aplicando a lo que está pasando en el Medio Oriente. Es algo que me fascina realmente eso y me hubiera gustado. Pero el Señor me dijo, no, por ahí no. Vamos para adelante, al Nuevo Testamento. Y digo, bueno, será alguna de las cartas que escribió el apóstol Pablo, digo, por ahí Romanos, que tiene mucha teología, y ahí podemos hacer grandes explicaciones. No. Vamos a Filipenses, que es una carta sencilla, una carta personal que escribe el apóstol Pablo. Y bueno, ahí estamos, ¿no? Una carta cortita, solamente son 4 capítulos, de los cuales hoy vamos a considerar en forma completa prácticamente el último, el capítulo 4, que un poco da el cierre o resume el mensaje del apóstol Pablo a estos cristianos filipenses. No tenemos bosquejo, como me gustó lo que dijo Alejandro el otro día. Todos ustedes tienen el bosquejo en su Biblia, ¿no? Filipenses capítulo 4, el versículo 1 hasta el final, ese es el bosquejo que vamos a utilizar. Si ustedes trajeron Biblia, ya sea electrónica, en el celular o en papel, y si no, van a estar pasando los textos aquí en el frente. Pero para comenzar, vamos a leer en forma completa la palabra de Dios en Filipenses, capítulo 4, y para ello le vamos a pedir a un hermano que el Señor lo dotó con una voz impresionante, para que desde allí, desde el fondo, Él nos va a leer, para que todos podamos seguir la lectura. Entonces dijimos Filipenses capítulo 4, del 1 hasta el final. Así que, hermanos míos, amados y ardientemente deseados, gozo y corona mía, manteneos así firmes en el Señor, amados míos. Exhorto a Evodia y exhorto a Síntique a que tengan el mismo sentir en el Señor. Ciertamente te ruego también a ti, genuino colaborador, que las ayudes, ya que ellas lucharon juntamente conmigo en el Evangelio, también con Clemente y con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis angustiados, antes bien, por la oración y la súplica, en todo sean conocidas ante Dios vuestras peticiones con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Jesús el Mesías. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena reputación, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis, y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me regocijo en el Señor de que ya al fin revivió el interés que sentís por mí, el cual ya sentíais, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo movido por la necesidad, porque he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo.
Sé vivir con estrechez y sé también tener abundancia, para estar saciado como para pasar hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. En todo y por todo he aprendido el secreto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aún así, bien hicisteis en participar conmigo en mi aflicción. Y también sabéis vosotros, oh filipenses, que al comienzo del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuanto al dar y al recibir, sino solamente vosotros. Porque aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No penséis que busco la dádiva, sino que busco que abunde el fruto en vuestra cuenta. Así lo he recibido, todo y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá toda vuestra necesidad según su riqueza en gloria en Jesús el Mesías. Y al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todo santo en Jesús el Mesías. Os saludan los hermanos que están conmigo. Os saludan todos los santos y mayormente los que son de la casa de César. La gracia del Señor Jesús, el Mesías, sea con vuestro espíritu. Amén. Amén. Bueno, acá tenemos el material que el Señor nos llama a considerar esta mañana, ¿no? Y vamos a hacer un poquito rápido de lo que sería un trasfondo. Y le voy a pedir a Cami que me ponga el mapa, digamos, para ponernos un poquito en el contexto. Esta carta la escribió el apóstol Pablo, pero Pablo estaba en una condición especial en el tiempo que escribe esta carta. ¿Alguien recuerda cómo estaba? Estaba preso, estaba en la cárcel, sí. Realmente él estaba preso en Roma. Acá tenemos un mapa para que sepamos dónde se encontraba esta congregación. Los filipenses eran los que vivían en la ciudad de Filipos, y allí está puesto en el mapa marcado Filipos. No se alcanza a ver del otro lado, está la península itálica y de allá está Roma. De allí es donde vino la carta a los hermanos de Filipos. Pablo tenía un cariño muy, pero muy especial con esta iglesia, con la iglesia o congregación que se reunía así en Filipos, por varias razones. Filipos fue la primera iglesia fundada por el apóstol Pablo en tierra de Europa. Si ustedes estudian en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, allí van a ver que Pablo, bueno, un paréntesis, ¿no? Es bueno estudiar la Biblia con la ayuda de un mapa. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender por dónde se movía, las regiones, los diferentes lugares. Y bueno, acá no salió completo, pero este mapa lo bajo de una página que se llama bibliatodo.com y ahí pueden encontrar todos los mapas de la historia de la Biblia. Bueno, los viajes de Pablo, el primer viaje que hizo Pablo lo hizo por zonas de Asia Menor nada más, no pasó de Asia. Pero en su segundo viaje él quería seguir por Asia, pero dice que el Espíritu lo movió a que pase a Europa, más concretamente a Macedonia. Macedonia sería la parte donde, bueno, está Filipos, que es la parte del norte de lo que es Grecia. Hoy todo eso es Grecia. Pero en aquella época, bueno, Grecia estaba dividida, la parte de abajo Grecia y la parte de arriba la provincia de Macedonia. Pablo zarpa ahí, si uno lo ve con la flecha color morado, de Troas, llega a un puerto y luego ahí a Filipos y funda la primera iglesia en Europa. Realmente fue algo muy notable, muy grandioso. En el capítulo 16 del libro de los Hechos, ahí tienen la historia completa, ustedes después lo pueden leer, pero a grandes rasgos sabemos que, bueno, él primero contacta a una mujer muy rica, se llamaba Lidia, que era vendedora de púrpura, era comerciante,
Bueno, y está entre las primeras mujeres que empiezan a componer la iglesia. La iglesia, de hecho, se funda en la casa de Lidia. Luego, una esclava que tenía algunos poderes de adivinación y él reprende ese demonio, también ingresa. Y finalmente, la parte, digamos, culminante, cuando ellos están presos, no sé si recuerdan, con Silas, estando en prisión y son liberados a través de, milagrosamente, de un terremoto, y el carcelero romano ahí de la ciudad de Filipos, que estaba a punto de suicidarse, y ellos le dicen, no lo hagas, porque estamos todos acá. Pudiendo haber escapado, Pablo y Silas no escapan. Y entonces el carcelero ahí le dice esa gran pregunta, le dice, bueno, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y allí en Hechos 16:31, Pablo le da palabra justa, ¿no? Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Y realmente, después la historia continúa, tanto el carcelero como su familia también ingresan a lo que es la iglesia de Filipos. Bueno, varias veces también Pablo pasó, y vamos a ver después también a lo largo del tema que había una relación muy especial entre los filipenses y el apóstol Pablo. Y es por eso que él, entre otras cosas, le escribe esta carta. Ya ingresando, digamos, en el texto que vamos a desarrollar, el capítulo 4, los primeros versículos, ¿no?, del 1 al 3, ahí Pablo 2 veces utiliza la palabra amados. Vamos a ir. ¿Por qué? Porque, bueno, enfatiza el amor que él sentía por estos hermanos. Realmente, a lo largo de toda la carta, ¿no?, él enfatiza esto, realmente el amor que sentía, ¿no? Le dice, corona mía. ¿Por qué les dice corona mía a estos hermanos? Bueno, la palabra griega que se traduce ahí corona, podemos decir que había dos palabras griegas que se utilizan corona, se traducen como corona. La palabra diadema, que era la corona que usaban los reyes, y la palabra estéfanos, que era corona también, pero no era la corona de los reyes, sino la corona de laureles que le ponían en la cabeza al que ganaba una competencia, un juego olímpico y demás. Era la corona que representaba un premio. Bueno, la palabra ahí es esa, estéfanos, ¿no? Un premio. Realmente la iglesia de Filipos era un poco el premio, la coronación del esfuerzo que el apóstol Pablo había hecho en toda esa región y especialmente allí en Filipos con estos hermanos. Bueno, luego sigue diciendo y nos habla de dos mujeres, ¿no? Evodia y Síntique, a las cuales en cierto modo les trae una reprensión. ¿Por qué? Porque había problemas entre estas dos hermanas. Dos hermanas prominentes de la congregación, dos hermanas que habían colaborado en el servicio, que habían estado luchando junto al apóstol Pablo, pero ahora se nota que tenían problemas entre ellas. Entonces Pablo las exhorta que sean de un mismo modo de pensar, que también Clemente y el anciano principal, al que allí llama compañero fiel, ayudara a restablecer el orden. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque realmente se empieza a perder división en una congregación cuando surgen estas cosas. Y el apóstol Pablo, desde allí, desde la cárcel, sabiendo lo que había ocurrido, exhorta y mueve prácticamente toda la maquinaria posible. ¿Para qué? Para que esto se solucione cuanto antes, para que sean de un mismo modo de pensar. Avanzamos un poquito más. Bueno, acá está el final. Porque eran hermosos cristianos, sus nombres estaban escritos en el libro de la vida, tenían la salvación, pero se estaban perdiendo la bendición a causa de la desunión, a causa del conflicto entre ellos. Y aquí quiero aprovechar también a hacer un paréntesis y aclarar algunas cuestiones que vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo de la carta. Aquí al final se habla del libro de la vida. El libro de la vida significa, ¿no?, aquellas personas que Dios ha elegido para ser salvos. Dios escribe su nombre en el libro de la vida y eso ya no puede ser borrado. Sabemos que realmente cuando Dios nos elige, lo hace en forma
incondicional. La bendición de la elección, la justificación, el nuevo nacimiento en el cristiano es algo que va más allá de lo que nosotros podamos hacer. Sabemos que es por gracia, es por misericordia de Dios. Dios nos elige sin que nosotros hagamos hecho nada. Después podemos hacer muchas cosas y está bien que lo hagamos, pero la elección es sin condición. Pero vamos a ver, como pasaba acá en este caso de las mujeres y de aquí en adelante, que muchas bendiciones son condicionales o están condicionadas a algo que nosotros debemos hacer. Muchas veces vemos promesas de Dios en la Biblia, vemos bendiciones que nosotros podemos agarrar, que podemos tomar, pero esas bendiciones van con una condición que es algo que debemos hacer. Hay una condición, no viene automáticamente. No todas las promesas ni bendiciones son como la elección que es incondicional. Las bendiciones generalmente, y hoy lo vamos a ver claro, vienen después que nosotros hagamos nuestra parte. Nosotros tenemos que hacer algo y entonces allí viene la bendición. Así fue de la antigüedad, así funciona hasta el día de hoy. Así que teniendo esto presente, seguimos adelante y el apóstol ahora pide que regocijaos en el Señor siempre. Eso es un mandato, no era una opción. Dice, regocíjense, alégrense en el Señor siempre. Y alguien podría pensar, pero bueno, esto lo está diciendo un apóstol que está preso, que ha sido golpeado, que lo intentaron matar, que estaba enfermo, que tenía un montón de cuestiones que por ahí decía, no era natural que surgiera el gozo, pero él manda a que se regocijen y lo repite porque dice, otra vez, regocijaos. El énfasis en que tenían que cultivar el regocijo, ¿no? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Debía ser demostrable. Los cristianos debían estar mostrando ante todos que realmente tenían el gozo en el Señor, el regocijo, la paz de Dios y mostrarlo a todo el mundo. El gozo del cual hace referencia aquí el apóstol, el regocijo va más allá de las circunstancias personales. Porque si no, no se entiende que alguien que esté preso puede estar hablando de gozo y regocijo. ¿Por qué? Porque es el regocijo que viene de una relación directa con el Señor. Nosotros como cristianos tenemos razón suficiente para regocijarnos cuando dice siempre, no a veces, no de vez en cuando, sino regocijados en el Señor siempre. El Señor te dice esta mañana, me lo dice a mí, se lo dice a ustedes, que nos debemos regocijar siempre. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestra vida. Si todavía no lo tenés, bueno, es el momento hoy, es el día de salvación para comenzar a tener esta relación. Y si ya lo tenemos, bueno, regocijarnos en el Señor siempre. Una frase que la anoté para no olvidarme, y la leí, me gustó mucho, que dice que no se puede perder el gozo nunca. ¿Por qué? Porque no podemos perder a Cristo. Nosotros como cristianos no podemos perder el gozo porque no perdemos nuestra relación con el Señor. Entonces, teniendo presente esto, seguimos adelante. ¿Por qué la importancia de las palabras que Pablo, a través del Espíritu Santo, inspirado, le escribe a los filipenses y llegamos hasta el día de hoy? Y yo creo que, bueno, un poco el quid de la cuestión está en la parte que viene a continuación, pero quiero hacer un poquito de introducción de algo que está pasando en el mundo en general, quizás pasaba en aquella época, pasa hoy y pasa aún dentro de las congregaciones cristianas. Y es un problema, es una cuestión que hasta podríamos decir una cuestión médica también, que hoy se la denomina trastornos de ansiedad. Ansiedad. Hay muchas personas que están sufriendo ansiedad. Es claro, ustedes saben lo que significa la ansiedad. Bueno, en aquel momento
los hermanos de Filipo tenían razón para tener ansiedad o preocupaciones. Ya el hecho de ser humano, vivir en este mundo, bueno, somos frágiles y las circunstancias no las manejamos y tenemos razones para estar ansiosos. Quizás en la antigüedad el hecho también de ser cristiano los ponía delante de la posibilidad de una persecución. Bueno, había enfermedades, había guerras, había cuestiones que podían preocuparlos a ellos. Hoy nosotros la situación es distinta, pero no tanto. También hay cuestiones que nos causan ansiedad y es un mal de este tiempo. Si uno se pone a ver las estadísticas, es algo que va creciendo. La cantidad de ansiolíticos que se venden a lo largo del mundo cada vez es mayor. Y la ansiedad es como una pequeña gota, es como una pequeña, podríamos decir, afección, que quizás no es algo muy fuerte, pero es constante. Es constante y mucha gente hoy la está sufriendo. ¿Cuáles son los síntomas? Yo no soy médico, acá tenemos uno que quizás nos podría hablar un poco más de estas cuestiones, pero es fácil de detectar. Algunos de los síntomas es no dormir bien. Hoy hay personas que no duermen bien, que se desvelan, que empiezan a tener trastornos en el sueño. Quizás también síntomas en el sentido de que el corazón empieza a trabajar en forma distinta, los latidos empiezan a ser cada vez mayores, o taquicardia con variación, aumento de la presión arterial. Pero también a nivel emocional lo podemos notar en personas que quizás ya no se ríen como se reían antes, por ejemplo. Si la persona ya no disfruta de las cosas sencillas de la vida, ya no ríe, también agrandar o exagerar los problemas posibles. Hay mucha gente que tiene ansiedad de cosas que pueden pasar y no saben si van a pasar o no, pero por las dudas me pongo ansioso. Y si no puedo pagar el mes que viene, y bueno, pero espera que llegue el mes que viene y vamos a ver, y bueno, pero si el año que viene, y así empiezan a exagerar, a agrandar, y así entramos en el tema de la ansiedad. Tengo que poner los lentes, si no, no veo. No disfrutan del sol. Muchas personas dejan de disfrutar del sol. Eso también puede ser un síntoma. Dijimos, no cantan, no silban. Eso también es un síntoma grave. Y si llegan a que les molesta la felicidad ajena, ya están en un estado contagioso. Ya si te molesta a ver que a los otros les va bien y a vos no, bueno, ya estamos en un estado peligroso. Podemos decir que si bien es una afección dentro de lo que sería mental, también afecta el cuerpo. Mucha gente hoy somatiza, llega a lo que se denominan estados de ataques de pánico. Hay personas que tienen que ser internadas y realmente ¿cuál es el problema? Y bueno, la ansiedad los llevó al pánico y el pánico los llevó a somatizar. Las defensas bajan, agarran cualquier otra enfermedad que anda dando vueltas, como decirle, bueno, la enfermedad, venga, acá estoy, no tengo las defensas, y la enfermedad se mete. Y muchas personas terminan somatizando estas cuestiones. Bueno, ¿cuál es el remedio? ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? ¿Qué nos dice Dios a través del apóstol? Lo que sigue, los versículos 6 y 7 del capítulo 4. Dice, por nada estéis afanosos. ¿Por qué? Por nada. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Otras versiones dicen, no se preocupen por nada. Por nada. Pablo no les dice, bueno, preocúpense un poco menos. O preocúpense por algunas cosas sí, por otras no. Él les dice, no se preocupen por nada. Y la palabra griega nada significa nada. Nada de nada. No se preocupen por nada. Pero es que, bueno, ¿sabés los problemas que yo tengo? Quizás nada. Nada es nada. Pero somos duros, ¿eh? Por ahí lo leemos. ¿Cuántas veces leímos esto? ¿Cuántas veces? Y sin embargo, bueno, pero tengo que pagar la factura, tengo que...
Y empezamos. Nada. El Señor te dice esta mañana, no te preocupes por nada estéis afanosos. Podríamos dejarlo ahí nada más, ¿no? Pero, sin embargo, el apóstol te da la receta, de decir, bueno, está bien, no me preocupo, es fácil decirlo, pero ¿cómo hago? Bueno, acá está. Te dice qué tenés que hacer, no preocuparte, pero después te dice, si no, o sea, no te preocupes, si no, quiere decir, cambiá, o sea, en vez de hacer esto, hacia aquello, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Es decir, todos esos posibles problemas, motivos de ansiedad, angustia, que te molestan, ponelos a los pies del Señor. En oración y en ruego. Oración, podríamos decir, oración general, y ruego algo bien específico, decir, Señor, te ruego por este problema. ¿Cómo está tu vida de oración? Quizás tus oraciones son sencillas. Bueno, si querés darle riqueza a tus oraciones, agarrá y mete todas las preocupaciones y cambialas por oración. Haz ese trueque. Decir, bueno, todo esto es lo que me preocupa, bueno, todo esto se lo vuelco al Señor en oración, con acción de gracias. ¿Por qué? Porque el Señor cumple. El Señor contesta y nosotros debemos dar gracias aún de antemano, aún por todo lo que hizo hasta ahora, porque si llegamos hasta acá en la vida, ¿cuántas cosas o motivos tenemos para darle gracias a Dios? ¿Cuántas cosas? Desde la salvación, que es lo máximo que el Señor nos dio, y cuántas otras bendiciones extras. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardará, ¿no? Esa palabra griega que utiliza ahí habla de un centinela, un soldado, alguien que está en una torre custodiando, ¿no? Guardará de tal forma nuestro corazón, nuestra salud física, nuestra salud mental, si hacemos esto. Pero como les dije, ¿no? La bendición viene por hacer, no es automática. ¿Qué tenemos que hacer? Una, no hacer, no preocuparnos. Y lo que tenemos que sí hacer, lo positivo, es decir, poner delante de Dios nuestras oraciones. Entregarle el problema a Él. Entiendo que a veces no es fácil, pero debemos hacerlo, es un mandato bíblico. Ahí está bien claro, lo debemos hacer. Dios te lo dice esta mañana, hacelo de esa forma. Nuestra mente funciona de manera increíble, uno por ahí no puede saber cómo funciona nuestra mente, pero se dice que la computadora, en cierto modo, trata de copiar, digamos, parte de lo que es la mente humana. Y haciendo un poquito de una analogía con la computadora, ustedes conocen lo que sucede con una computadora cuando se la usa mucho, cuando se navega mucho, cuando uno la usa para diferentes cosas y uno empieza a hacer búsquedas. Hoy por hoy los sistemas están preparados para que se vaya llenando, el disco se va llenando aún de cosas que no queremos. O a veces por ahí estás buscando acerca de una información, de dónde estaba la iglesia de Filipos, por ejemplo, y te aparece, compraste un auto, andate un viaje, y vos decís, ¿y esto? O por ahí estás viendo otra cosa, ¿no les ha pasado que se empieza a llenar? Son los que llaman los cookies o algo parecido, así que empiezan a llenar. A medida que pasa el tiempo, las computadoras se van llenando. Yo no soy técnico, pero por el uso sé de que llega un momento que la computadora empieza a estar cada vez más lenta. Y aún en las cosas básicas queremos abrir un Word o un Excel y de repente que el relojito está dando vuelta y decir, ¿pero qué le pasa a esta computadora? No está funcionando bien. Uno dice, está mal la conexión. No es la conexión, se llenó el disco. Y está tan lleno que ya no nos deja hacer las cosas bien. ¿Qué tenemos que hacer? Llevarla a un técnico que la vacíe, que le saque todas esas porquerías que se van juntando y demás, y entonces la computadora empieza a andar bien. Nuestra mente pasa lo mismo. Nosotros en el día a día, con nuestras actividades, nuestras preocupaciones, se nos van llenando la mente de cosas. Van entrando, cosas que queremos, cosas que no queremos. Nuestra mente se llena y después empezamos a andar con menos producción. Somos menos productivos, ya no podemos estar sirviendo como corresponde, no podemos hacer las cosas que necesitamos hacer
aún sea las básicas, porque nuestra mente ya está agobiada. ¿Qué tenemos que hacer? El remedio es ese, ¿no? Sacarnos toda esa preocupación y ponerlas en los pies de Cristo, entregárselas al Señor, que Él se haga cargo. Cuando nosotros llevamos la computadora al técnico, nosotros dijimos, acá está, y el técnico te dice, bueno, déjela, váyase y venga a buscar cuando está lista. Yo lo llamo, acá está, listo. Se terminó, la computadora ya está limpia. El Señor nos dice lo mismo. Acá está bien claro en el mensaje. Nuestros corazones, nuestros pensamientos van a estar guardados, vamos a tener paz de Dios que sobrepasa el entendimiento, cosa que aún no podemos entender, pero funciona de esta forma. Y avanzando un poquito más, y siguiendo en el mismo tema, el apóstol aquí nos da otros ingredientes, digamos, otras cosas que debemos hacer, nosotros debemos hacer, no viene directamente del cielo, sino lo tenemos que hacer nosotros para cuidar nuestra mente, nuestra salud mental. Hoy mucha gente se enferma de la mente y nosotros tenemos que cuidar, tenemos que prevenir. La Biblia nos llama a prevenir. Nosotros tenemos nuestro cuerpo completo con nuestra mente, que es templo del Espíritu Santo, tenemos que cuidarlo. Y así como lo cuidamos en la parte física, lo tenemos que cuidar en la parte emocional y mental. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, bien clarito lo dice el apóstol Pablo. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué tenemos que ocupar nuestra mente? ¿En qué tenemos que pensar? Ahí está la receta. Bueno, justo, amable, puro, de buena reputación. Si llenamos nuestra mente con esas cosas, ¿qué va a pasar? Algo va a pasar. Dice, lo que aprendiste, recibiste de mí, haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Si nosotros llenamos nuestra mente de estas cosas, y si de hecho las aplicamos en nuestra vida, porque en el final, ahí el apóstol lo dice claramente, esto haced. Toda esta carta, me olvidé decirlo antes, pero lo aclaro, está escrita en un presente que se llama aoristo en griego, que significa un presente continuo. Un presente continuo. Esto no es lo hacerlo en el futuro o hacerlo un momento y después, no. Hacelo siempre. Por eso dice el Señor, siempre regocijaos, siempre en esto pensad, siempre, no se inquieten por cosa alguna, siempre, en todo momento. Y entonces el Dios de paz estará con vosotros. ¿Es difícil de entender? ¿Es complicado? ¿Hay teología profunda? ¿Hay algo que diga, no, pero esto tengo que interpretarlo? ¿Más sencillo? Digo yo, imposible. Pero a veces somos duros, ¿no? Somos duros y aunque lo conocemos, no le estamos haciendo caso. Y esto no te va a quitar la salvación, pero te va a quitar bendición. Por eso dijimos que si nosotros no hacemos estas cosas, no podemos esperar la bendición. A veces decimos, bueno, ¿por qué Dios no me bendice? Si acá está la palabra, acá está la promesa, la quiero hacer mía. Pero el Señor te dice, bueno, hace esto. Y entonces la bendición ahí está. Agarrala, pero tenés esta condición. ¿Querés que el Dios de paz esté con vosotros? ¿Querés tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? Sí, todo lo queremos. Pero hacé eso. Ahí te lo pone bien clarito. No está oculto, está más que claro. Así que bueno, como dijimos, ¿no? Cambiar nuestras preocupaciones por oraciones y la ansiedad se va. La dejamos de lado a través de la palabra. Avanzamos un poquito más. Ya nos queda la parte final, donde el apóstol le da las gracias a los hermanos filipenses por que, si bien a ellos le había faltado oportunidad, ahora le habían hecho llegar una importante donación, una suma de dinero, porque, como vamos a ver, seguimos adelante un poquito más.
le dice que no era porque él necesitara o él quería de las dádivas de los filipenses. Él apreciaba mucho la contribución que ellos hacían, pero les aclara, y esta parte también es importante, que dice que sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por esto estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué pasaba? ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Él sabía estar contento con las circunstancias que le tocaran. Y él pudo estar en la parte alta, llamémosle, o a veces allá abajo. Pero él realmente dice que había sido enseñado. Se voló, gracias. Él había aprendido. No era algo que por naturaleza nosotros sabemos, pero podemos aprender. Y el apóstol aprendió a estar en riqueza, sin problema, en la parte alta, en los verdes prados, en el agua que Dios nos da, o en el valle de sombra profunda. Nosotros en la vida vamos a tener siempre altibajos. No piense que como cristiano va a estar siempre por allá arriba. Vamos a tener momentos así, vamos a tener momentos allá. Pero en todo momento tenemos la fuerza de aquel que nos da el poder para soportarlo, como se la dio al apóstol Pablo, que es lo que dice Filipenses 4:13, todos lo saben de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra que se utiliza ahí para fortalece es infundir poder. Permanentemente Dios nos infunde el poder para poder soportar todas las cosas. No sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, no sabemos cuáles son las circunstancias que nos va a tocar vivir. Hoy estamos acá, estamos bien, pero no sabemos mañana lo que va a pasar. No sabemos si un llamado por teléfono nos cambia la vida en segundos, el resultado de un análisis, una carta del banco. No lo sé, cada uno sabe las circunstancias que maneja. Pero sea lo que sea, tenemos la garantía de que lo podemos soportar. ¿Por qué? ¿Por nosotros mismos? No, porque tenemos a Cristo. En aquella época había un grupo filosófico que se llamaban los estoicos. Los estoicos eran personas que se creían o se desarrollaban la autosuficiencia. Ellos trataban de no depender de nada, querían estar siempre logrando que no tener necesidad de nada, ser totalmente autosuficiente. Era una corriente muy extendida en aquel momento. Ellos no necesitaban nada, podían arreglársela con lo que tuvieran. Pero Pablo, aquí, lo que muestra es que no se trata de ser autosuficiente, ¿no? La palabra que usa ahí, que viene de la palabra autárquico, autarquía, ¿no? Que poder servirse por uno mismo, sino nos enseña que nosotros debemos ser Cristo dependientes, Cristo suficientes. No era un superhombre el apóstol Pablo, como tampoco lo vamos a hacer nosotros, sino alguien que puede hacer cualquier cosa, puede soportar cualquier cosa, porque tenemos a Cristo, porque Dios está con nosotros, porque el que nos infunde el poder no es que sale de adentro nuestro. Hoy el mundo te puede enseñar que cada uno tiene la posibilidad de hacer lo que quiere, sacando el poder que tiene adentro, eso te lo va a decir la nueva era, pero nosotros sabemos que no, nosotros tenemos que hacerlo bajo el poder que nos da Cristo Jesús. Por eso todo lo podemos en Cristo. Y avanzamos un poco más. Dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. En el versículo que leímos anterior, dice que ellos habían estado buscando la oportunidad, que ellos estaban solícitos, pero bueno, a veces no podían mandarle. No es como ahora que le pueden hacer una transferencia. Pablo le dice, bueno, depositámelo en esta cuenta y ahí te mando. O te mando un cheque, cobralo allá cuando estés en Roma, pásalo por la sucursal. No. Pensemos en los tiempos, en los movimientos de barcos, de lugares. No era fácil hacerle llegar la contribución o la dádiva al apóstol. Pero ellos siempre estaban solícitos, estaban dispuestos. Y de hecho ya lo habían hecho en varias oportunidades. Igual que otras iglesias, no.
Dice que eran los únicos que estaban solícitos y participaban en dar y recibir. Y avanzamos un poquito más y nos dice, pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Seguimos avanzando. Dice, no es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito. Este hermano Epafrodito era un hermano de la congregación de Filipos, al cual lo habían mandado personalmente con la ofrenda para que se la dé allí al apóstol en Roma. Luego Epafrodito se enfermó, tuvo que volver y aprovecha y trae la carta y las gracias. Lo que me enviaste, olor fragante, sacrificio acepto. Vamos un poquito más al versículo 19, que es un hermoso versículo que también muchos conocemos, donde dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Qué lindo texto, ¿no? Qué linda palabra, qué linda promesa. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. O sea, todo lo que te falta o todo lo que les falte te lo va a dar Dios. Ahora, cuando analizamos el contexto, vemos por qué el apóstol Pablo le escribió esto a los cristianos filipenses. No se lo escribió a los corintios, no se lo escribió a los gálatas ni a los tesalonicenses, se lo escribió a ellos. Y uno ahora se da cuenta, ¿por qué? Por la actitud que tenían ellos. En los versículos anteriores vimos que ellos eran los únicos que estaban dispuestos a dar, los que estuvieron siempre solícitos, atentos, para que cuando había una necesidad, eran los primeros en decir, bueno, yo puedo, yo hago, yo contribuyo, yo colaboro. Y entonces, ahí está la promesa. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué pasa con nosotros hoy? Nosotros por ahí leemos esa promesa descolgada y decimos, bueno, Dios, yo quiero, me agarro de esa promesa, la quiero hacer mía, suplime, dame lo que me falta conforme a las riquezas. ¿Y qué te dice Dios? Bueno, hacé lo que hacían los hermanos filipenses. Porque viene en el contexto. No está solito este texto aislado ahí como un cartel para que vos digas, bueno, lo agarro así solo. Viene con el combo. Primero, sé solícito, ayudá, estate dispuesto. Si te dicen, tenés que hacer algo, decís, bueno, lo voy a hacer. Tenés que contribuir, contribuí. Y entonces, como consecuencia, una cosa de la otra, viene la promesa de que Dios va a suplir. Y así funciona, ¿no? Como dijimos, son bendiciones que vienen a través de acciones nuestras. No son automáticas, tenemos que hacer cosas. Te lo dice el Señor, te lo dice en su palabra, te lo dice ahí el apóstol inspirado. Tenemos que hacer. ¿Te anotaste en algún ministerio? Y ahora te dicen, bueno, ahora llega el momento, y vos podés decir, no puedo, excusas. Bueno, los filipenses no eran así. Los filipenses decían y hacían. Y entonces, ahí viene la promesa. Si no, no esperemos que Dios nos bendiga, no esperemos que Dios supla todas nuestras necesidades si nosotros no ponemos de nuestra parte. Si nosotros no hacemos nuestra contribución al reino, ya sea en dinero, ya sea en tiempo, Dios sabrá y Dios te mostrará, cada uno lo sabe. Dios está hablando a tu corazón en este momento. Así que, al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ya llegando a los saludos finales, desde el 21 hasta el final, dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo os saludan, todos los santos los saludan, especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y ahí termina. Entonces, recapitulando, no sé si está el guitarrista para el final, vemos claramente que las bendiciones que aquí nos muestra Dios a través de su palabra, a través del escrito de Pablo a los filipenses, vienen a través de acciones nuestras. ¿Queremos dejar de lado la ansiedad? ¿Queremos dejar de lado las preocupaciones? Bueno, cambiémoslo por oración a Dios. Entreguemos todos nuestros problemas. Pensemos en cosas buenas, pensemos en cosas justas, amables. ¿Con qué estamos llenando nuestra cabeza? ¿Con qué llenamos
nuestro corazón. Si nosotros nos pasamos tiempo llenando nuestra cabeza con basura, es como la computadora, se llena muy rápido. Se llena demasiado rápido y después no somos productivos, no vamos a dormir bien, vamos a tener diferentes problemas aún físicos y la situación, en vez de mejorar, es como una bola de nieve, cada vez peor, peor y peor. Por eso, como decía el título, ¿no? Queremos tener gozo, queremos tener regocijo, queremos tener la paz de Dios, paz en el Señor, paz que va más allá de todo entendimiento. Bueno, hagamos nuestra parte. Que si nosotros estamos haciendo nuestra parte, si nosotros hacemos lo que estuvimos analizando, como decía el apóstol, ¿no? Lo que viste, lo que escuchaste de mí, ponerlo en práctica. La bendición ahí sí va a estar fluyendo en forma abundante. Así que bueno, vamos a cerrar este momento con una oración y decimos: Señor, una vez más te damos gracias de estar en tu presencia. Gracias de que a través de tu palabra nos hablas directamente a nuestro corazón, Señor. Sabemos que hemos pasado por momentos de angustia, de ansiedades, de preocupaciones tal vez, pero hoy queremos dejarlas delante de ti, Señor. Queremos de ahora en más no preocuparnos por nada, Señor, como dice tu palabra, por nada, sino más bien cambiar nuestras preocupaciones en oraciones y dejando ante ti todas las cuestiones para que tú te hagas cargo con tu poder, Señor. Libéranos, bendícenos y como te decimos, Señor, en esta hora, queremos hacer tu voluntad, queremos estar tomados de tu mano siempre, queremos escuchar tu palabra y queremos ponerla en práctica. Señor, que hoy sea el primer día de muchos días en el cual vamos a recibir de tu bendición haciendo tu voluntad. Señor, dejamos todo en tus manos. Sabemos que eres todopoderoso y eres transformador, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Queremos que nos des la fuerza que nos falta, que a veces no la tenemos, pero podemos rogarte a ti también por eso. Así que, Señor, te pedimos fuerza para poder cumplir y hacer estas cosas, porque realmente queremos el gozo y queremos tu paz. Queremos estas cosas, queremos hacerlas nuestras y queremos una bendición para nosotros, para todos los que están aquí hoy escuchando, para los que van a estar escuchándolo por internet, Señor, que los bendigas a todos. Y todo te lo pedimos y te lo agradecemos y la bendición la hacemos extensiva en el nombre de Jesús. Amén. Amén.